Nosotros regresamos esta noche a la temática sobre la familia. Y hemos escogido como título para el mensaje de esta noche, la conducta de los cristianos. Y cuando nosotros hablamos de familia y de la responsabilidad de los padres de instruir, preparar, enseñar, entrenar a los hijos, nosotros debemos de contextualizar esta enseñanza en el hecho de que nuestros hijos tendrán una conducta en la sociedad, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, una conducta que reflejará la enseñanza, la instrucción que hemos compartido durante los tiempos en que estuvieron bajo nuestra autoridad. Repetidas veces nosotros hemos mencionado el hecho de que el mundo se encuentra actualmente en una situación caótica, negativa, difícil, precisamente porque muchos hogares no han reconocido la necesidad de instruir, de impartir la disciplina con amor y preparar a los hijos para tener una conducta adecuada en el mundo en que nosotros vivimos. Y yo quisiera esta noche a empezar el mensaje desde el punto de vista contextual, hablando de autoridades. Al hablar de la conducta de los cristianos, nosotros tenemos que entender que la conducta nuestra es lo que hacemos de acuerdo con la autoridad que está sobre nosotros. Hay aquellos que obedecen y aquellos que desobedecen. Si la autoridad que está sobre nosotros es Dios y nosotros queremos ser obedientes, tendremos una conducta que sea armoniosa con la palabra de Dios. Si la autoridad que está sobre nosotros es Dios, pero nosotros nos rebelamos a esta autoridad, nuestra conducta revelará pues un corazón en rebelión, una vida sin reglas, y consecuentemente estaremos enveredando por caminos que nos conducen a situaciones negativas y como consecuencia nos llevarán a la disciplina, nos llevarán al castigo, y eso ha sido la experiencia de muchos. Nosotros tenemos la suprema autoridad en el mundo en que nosotros vivimos, que es el Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Pero Dios ha establecido en las naciones, en los pueblos, en las ciudades y aún mismo en los hogares una autoridad. Todos nosotros encontramos autoridad en la casa, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en el mundo en que nosotros vivimos. Hay muchos adolescentes que quieren escaparse a la autoridad de los padres para quedarse bajo la autoridad del chamuco, que los domina fuera del hogar, en los vicios, en la violencia, en las pandillas, en el sexo y tantas otras cosas que están arrastrando y destruyendo a nuestros hijos porque no quisieron someterse a la autoridad en sus hogares. Yo quisiera en primer lugar hablarles sobre la necesidad que tenemos de obedecer al gobierno. El texto que hemos leído en Romanos 13, versículo 1 dice, sométase, ese es un imperativo, significa que es orden, es una ordenanza, es un mandato de Dios, quien usó al apóstol Pablo para escribir esta carta a los cristianos que estaban en Roma y a los cristianos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando él dice, sométase, no tenemos opción sin obedecer. Sométase toda persona, significando que todos nosotros, los que nos identificamos por el nombre de cristianos, nosotros somos
identificados aquí como toda persona en la familia de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y enseguida la Biblia dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y aquí yo quisiera aclarar algo muy importante. A pesar de que las autoridades han sido establecidas por Dios, hay aquellos que ejercen la autoridad porque Dios les otorgó el derecho de tener la autoridad, pero que no obran en armonía con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Por ejemplo, Satanás tiene autoridad en la tierra, en el aire, pero él no obra en armonía con Dios. Pero a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebelión, la Biblia dice que todas las cosas contribuyen al bien. O sea, Dios usa aún mismo el maligno y el mal que él está haciendo para disciplinar a sus hijos. Faraón, por ejemplo, tenía una autoridad dada por Dios. Pero Dios mismo ministró en el corazón de Faraón para que a través de la dureza de su corazón, el pueblo de Egipto y mayormente el pueblo de Israel, que tenía que hacer un viaje inmenso, pudiera ver la mano de Dios, el poder de Dios manifiesto en la tierra de esclavitud. Dios usa también la autoridad de los padres para la crianza de los niños. A pesar de que ni todos los padres tengan el temor a Jehová, a pesar de que ni todos los hombres, los maridos, se atrevan a decir, yo y mi casa serviremos al Señor, aún así ellos tienen autoridad, y la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, de regreso al gobierno, la Biblia quiere que nosotros seamos buenos ciudadanos y que obedezcamos al gobierno. Pablo, escribiendo su carta a Tito, capítulo 3, versículo 1, Tito, capítulo 3, versículo 1, él nos dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, estamos hablando aquí de cristianos. Nosotros estamos libres. La Biblia dice a través de las Escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros estamos libres, pero estamos libres de la condenación, estamos libres del maligno. Él no tiene autoridad sobre nosotros, pero en la realidad lo que hemos hecho es cambiado nuestra autoridad. Antes servíamos al diablo, servíamos a la carne, ahora servimos al Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, una de las mejores características para identificar a un cristiano es que él es un siervo, que él sirve. El Señor quiere que le sirvamos a él. Y eso caracteriza, pues, la conducta de un cristiano sobre la faz de la tierra. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es un imperativo, es un mandato de Dios, que nosotros seamos obedientes. Ahora, nosotros sabemos que hay momentos cuando las órdenes de los gobernantes están contrarias a las órdenes de Dios. Y debemos de entender que más importa obedecer a Dios que a los hombres.
Nosotros vivimos en una época en la cual la gente se burla de nosotros porque no queremos participar con ellos en sus errores, en sus vicios, en sus pecados. Los jóvenes, por ejemplo, son presionados en la escuela porque el maligno quiere que uno se someta a los vicios, a los bailes, a las drogas, al sexo, al alcohol y tantas otras cosas que están tomando lugar en nuestros días. El mundo entero está pasando por esa gran experiencia. Pero a pesar de que el enemigo de nuestras almas desee que nosotros cumplamos su voluntad, nosotros debemos de entender que obedecer a Dios debe de ser nuestra meta, nuestro deseo. Y yo quisiera aquí ilustrar ese contraste entre la autoridad del gobierno, la autoridad de Satanás y la autoridad de Dios. Tomemos algunos pocos minutos para considerar estas realidades. En primer lugar, en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Esther, nosotros encontramos a un hombre conocido como Mardoqueo. En el capítulo 3, versículos 1 al 6, la Biblia dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Aquí tenemos órdenes de que Mardoqueo se arrodillara delante de Amán. Pero él tenía una identidad. Él era un judío. Encontramos una otra ilustración muy interesante en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1 versículos 1 al 8. Daniel capítulo 1 versículos 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abdenego.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso significa, hermanos y amigos, que un cristiano en su conducta cristiana se propone en su corazón no contaminarse con el mundo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no os conforméis a este mundo. Y en algunas ocasiones yo he mencionado que Cristo puso la iglesia en el mundo para que el mundo fuera alcanzado por el Evangelio. Pero Satanás está metiendo el mundo en la iglesia para que la iglesia detenga su mensaje, su poder, su valor, su conducta, su testimonio. En varias oportunidades yo he mencionado que de tal palo, tal astilla, también de tal familia, tal iglesia, de tal familia, tal nación. Y nosotros somos el resultado del producto de la enseñanza de nuestros hogares. Cuando los niños vienen a la congregación y están paseándose sobre las bancas, tirando el biberón sobre las bancas, escribiendo en las bancas, yo no les culpo a los niños, es culpa de los padres. Cuando los jóvenes están en sus celulares hablando maldiciones, mirando cosas inadecuadas, yo no les culpo a los jóvenes, culpa a los padres. Cuando los jóvenes salen en varias ocasiones para ciertas actividades y dicen que van a un lugar y van a otro, y ahí están ellos metiéndose en películas que no deben, o están metiéndose en salones de bailes o en cantinas o lo que sea, yo no les culpo a los jóvenes, es culpa de los padres. ¿Por qué? Porque no han sabido aplicar la disciplina, enseñar y preparar a sus hijos. A través de los años nosotros hemos tenido grandes experiencias, hemos pasado por muchas luchas, pero hemos tenido también victorias. Pero aquellos que no estuvieron de acuerdo con nuestra postura han salido de la iglesia, hermanos. El arquitecto hizo puertas muy largas en este santuario. Si uno no está a gusto con la disciplina y la enseñanza de esa iglesia, las puertas de entrada son las mismas puertas de salida. Pero lo que nosotros queremos es que se levanten entre nosotros aquellos que mañana serán los maestros, serán los diáconos, serán los pastores, serán los padres de familia en esta iglesia, en esta ciudad, en este país, en este mundo. Pero personas de bien que tengan una conducta cristiana, que han recibido de sus padres, recibido de su iglesia, recibido de su Dios, porque reconocen que más importa obedecer a Dios que a los hombres. Me da mucha tristeza cuando sé que nuestros jóvenes han caído en las trampas y han sido víctimas. Y ciertamente no puedo decir que sean inocentes. Son muy astutos, son muy débiles. Les hace falta un poco de vergüenza, de identidad cristiana. Pero lo que más me duele es saber que los padres de esos jóvenes creen que tienen jovencitos muy puros, muy lindos, muy preciosos, cuando los diablitos están saliendo con la suya porque les hace falta un hombre en el hogar. Yo no estoy hablando, hermano, de uno que se ponga los pantalones. Yo
Yo estoy hablando de pantalones en los cuales yo encuentre a un verdadero hombre que diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Les hablé de Mardoqueo. Él dijo, no me voy a arrodillar, yo soy judío. Daniel dijo, no voy a contaminarme con la comida y el vino del rey. Yo soy judío. Y encontramos en las páginas del Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. La Escritura dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. En medio a la gran tribulación, cuando ellos tendrán que recibir la marca o perder la vida, ellos no se dejaron contaminar. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, en la sociedad en que nosotros habitamos. Por doquiera vemos que va prevaleciendo el mal. Están quitando poco a poco todos los valores cristianos. Ya han quitado la Biblia, han quitado los 10 mandamientos, han quitado la oración, quitaron el nombre de Jesús en las oraciones, y ahora quieren quitar a Dios del corazón de nuestros hijos. ¿Para qué? Para contaminarlos, para destruirlos, para esclavizarlos. Y por esta razón la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Pasemos al siguiente punto de nuestro mensaje. Hablando sobre el cristianismo y los sistemas educativos a donde nosotros vivimos. Hay una cita en el libro de Job que expresa de una manera elocuente la situación del mundo académico en que nosotros vivimos. Job, capítulo 21, versículo 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y son expresiones en los labios de incrédulos. Pero lo más duro, lo más triste, es cuando la conducta, la actitud de aquellos llamados cristianos parece decir lo mismo. Apártate de nosotros. No queremos conocer tus caminos. El libro de Jeremías,
expresa una otra realidad en el capítulo 4, versículo 22, Jeremías 4, 22, diciendo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué veredicto tan triste de parte de Dios para su pueblo. Él dijo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. El apóstol Pablo nos ayuda a entender esa enseñanza, ese veredicto en Romanos capítulo 1, versículo 28, Romanos 1, 28, diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, llega el momento cuando uno rechaza a Dios, se rehúsa a someterse a Dios y Dios les permite sucumbir para que desde allí, del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, se acuerden que existe un Dios que un día tomará a cuenta nuestra conducta, todo lo que somos, todo lo que nosotros enseñamos. El apóstol Pablo, más adelante en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dijo, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y la gente se deja engañar por vanas filosofías, por doctrinas de hombres, por falsas promesas. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8, dijo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hemos visto la necesidad de que nos sometamos a las autoridades. Hemos reconocido que los sistemas de educación académicos ni siempre están en consonancia, en armonía con la palabra de Dios. Y yo quisiera, en el último punto de nuestro mensaje, hablarles sobre la sabiduría de este mundo. Hay mucha gente que cree que el hecho de que uno sea maduro, viejo, que sea más sabio que los jóvenes. Sabemos que el joven es muchas veces inmaduro. Pero la sabiduría, hermanos, no viene a través de la edad, viene a través del temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y para que nosotros tengamos una conducta como cristiano que sea agradable a Dios, que sea armoniosa con la palabra de Dios, es menester que le temamos a Dios. Porque nuestra conducta casi siempre es una conducta oportuna cuando nadie nos ve. Y decimos, papá no sabe, mamá no me vio, el pastor no está, fulano no está dándose cuenta, pero una cosa es cierta, Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve.
Nosotros no podemos juzgar a nuestros hijos por lo que no sabemos de ellos, pero Dios juzgará toda palabra, toda obra, todo lo que somos y hacemos. Entonces la conducta del cristiano debe de reflejar una familia en la cual la madre es una mujer que ama, es una mujer que sirve, es una mujer que se humilla al marido, que obedece al marido, y el marido es un varón de Dios que ama y instruye y lleva a su hogar para conocer el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y esa es la manera como Dios ha preparado. Por eso Dios dio la autoridad al marido. Pero infelizmente el mundo está diciendo al marido, diciendo a la familia, diciendo a los hijos cómo debemos de actuar. Y el mundo y el sistema del gobierno quiere quitar la disciplina de nuestros hogares, quiere quitar la enseñanza de nuestros hogares. El mundo está metiéndose en la escuela y aún mismo en las iglesias. Y aquí hay algo para los padres, para que pongan mucha atención. En la escuela pública, en los días actuales, observen los libros que sus hijos pequeños, de 6, 7, 8, 9, 10 años, estarán leyendo en las escuelas el próximo año, que empezará en agosto. Libros que empiezan a hablar ya en la época cuando nuestros hijos no alcanzaron el primer grado, están hablando de relaciones homosexuales. Están hablando de relaciones sexuales. Están hablando de cosas que están contrarias a las Escrituras. Y lo peor es que se prohíbe hablar de la Biblia y enseñar la Biblia en la escuela pública, pero el mundo está metiéndose en la enseñanza y cambiando completamente la doctrina de Dios por doctrinas de hombres. La verdad de Dios por la mentira de los hombres. El libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 9. Jeremías 8, 9 dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Están reescribiendo los libros y cambiando su enseñanza con mentiras. El libro de Zacarías también trae una enseñanza muy fuerte en el capítulo 7, Zacarías 7, versículos 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Alguien preguntará: pastor, ¿por qué está la palabra diamante ahí? Diamante es algo muy precioso. Ajá. Cuando la Biblia dice: y pusieron su corazón como diamante, diamante es la piedra más dura que hay entre todas las piedras preciosas. Para cortar el diamante, solamente otro diamante. Con el diamante se puede cortar todas las otras piedras. Pero cuando la Biblia dice en el versículo 11, versículo 12, y pusieron su corazón como diamante, quiere decir que se pusieron duros, tercos, indolentes, para no escuchar la voz
y la palabra de Dios. Hermanos, es precisamente el cuadro de la realidad en que nosotros estamos viviendo. Y hay una cita más del apóstol Pablo en las páginas del Nuevo Testamento. Y al pensar en esta cita me recuerdo una otra, entonces son dos citas. La primera se encuentra en la primera carta a los Corintios, primera a los Corintios capítulo 3, versículo 19. La Escritura dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y la otra cita que me viene a la mente a consecuencia de la primera, se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo. A pesar de referirse a mujeres, yo quiero usarla aquí en referencia a todos, chicos y grandes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y aquí está la conclusión de nuestro mensaje. Hablando pues esta noche sobre la conducta de los cristianos. ¿Qué es la conducta? La conducta, hermanos, es el fruto. Cristo dijo, por el fruto o por sus frutos os conoceréis. Que los padres sepan demandar de sus hijos, enséñame tus frutos. Enséñame tus frutos. Y la manera como los hijos enseñan los frutos es por medio de su conducta en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en la calle, en el trabajo, por doquiera. Porque nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Y no se puede esconder una lámpara bajo el almud, sino que debe de brillar como un faro resplandeciente en medio a las tinieblas. Pongámonos de pie y oremos.